Bueno, buenas tardes a todos y a todas en ambos hemisferios. Nos encontramos en la penúltima sesión del año de Aula Americana, nuestro seminario de investigación, debate y difusión del conocimiento del pasado latinoamericano de CIAL. En esta oportunidad contamos con la presencia de un invitado de lujo, Charles Walker, Chuck, entiendo, para los amigos. Sí. Quien es un notable historiador, profesor de Historia Latinoamericana de la Universidad de California en Davis, donde ha sido director del Instituto Hemisférico de las Américas y de los Centros Globales de UC Davis en América Latina y el Caribe. Además, ha sido entre 2015 y 2020 titular de la Cátedra de Derechos Humanos de la Fundación MacArthur, y es profesor honorario de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Me atrevo a decir que más que solo enseñar, el profesor Walker es latinoamericano por adopción, dada su confesada pasión por el fútbol y los fuertes lazos que lo unen con el Perú. Lo más destacado de la obra de Walker se refiere a la historia del Perú tardo-colonial y republicano, con numerosas obras, de la cual no voy a enumerar todas, pero entre otras tenemos la producto de Tupac Amaru a Gamarra, Cusco y la creación del Perú republicano. Leo los títulos de su publicación en idioma castellano. Y Colonialismo en ruinas, Lima frente al terremoto y tsunami de 1746, publicado en 2012 por el Instituto de Estudios Peruanos. Y en 2014 publicó de Tupac Amaru Rebellion, por Harvard University Press, traducido al castellano como La rebelión de Tupac Amaru, libro que fue ganador de varios premios y nombrado uno de los mejores libros del año por el Financial Times. Me permite una pequeña digresión porque en ocasión de haberlo escuchado el profesor Walker en Buenos Aires, creo que en el año 2016, dijo que en su opinión este libro tendría que haberse titulado La rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, por el protagonismo de la lideresa en los hechos, pero que el editor, con supuesto criterio comercial, rechazó esta idea, pero evidentemente las cuestiones de género, además de la historia de las luchas y de la agencia indígena y de la cultura política de los sectores subalternos, han sido temas de su interés trabajados con gran maestría. Últimamente las investigaciones del profesor Walker se han orientado al estudio de los movimientos sociales contemporáneos peruanos, y en esta oportunidad el generoso aporte a nuestro seminario nos transporta al último cuarto del siglo XX. La presentación se titula El asalto a la cárcel de Ayacucho, 2 de marzo de 1982, una noche que cambió al Perú, acontecimiento que marcó la vida política peruana de las últimas décadas. Recordamos que la modalidad del seminario consiste en una presentación de media hora, un poco más, por parte del profesor, y luego se abre la ronda de preguntas. Se reúnen todas las preguntas que serán contestadas en orden por nuestro invitado y que también podremos ir recogiendo a través del chat. Bienvenido, Charles. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, buenos días aquí en California. Muy agradecido con la invitación. Muchas gracias, Manuel, Cristina, todo el equipo de CIAL. Cuando conversamos con Manuel, dije, no, esto es lo que estoy escribiendo. Acabo de publicar una cosa sobre la carta de Micaela Bastidas, Tomás Tito Condemaita y Tupac Amaru en Perú hace 2 semanas, pero esto es lo que estoy escribiendo, estoy muy apasionado, así que, ojo, estoy con eso de entusiasmo, pasión, bueno, y tengo mucha ganas de escuchar comentarios, críticas al proyecto mismo. Así que, Manuel, ¿podemos pasar a PowerPoint? No son muchas imágenes, pero creo que van a dar una idea. Bueno, este es el tema de un libro, una microhistoria. Siguiente, por favor. Ya, en términos básicos, ¿qué pasó para los que no conocen, la mayoría? Esa noche en la lucha, la guerra, lo que llegó a ser el conflicto armado interno, terminó muy contencioso, muy problemático, pero en fin, comenzó en 1980
Y en 82, en la base de Sendero, Sendero ya había perdido mucho, habían caído presos muchos, más o menos 75 senderistas toman la cárcel Ayacucho a las 10:30 de la noche, liberan a 246 presos, 75 más o menos de ellos pertenecientes a Sendero Luminoso. Puedo explicar porque hay duda. Hay 12 muertos. Es una victoria para Sendero Luminoso que celebran, que entra su iconografía, y un catástrofe total para el Estado. Horas después, en la madrugada del 3 de marzo, las policías matan a 3 pacientes del hospital de Ayacucho acusados por tercer Sendero Luminoso: Amílcar Ubayo Valle, Russell Wenjo y Carlos Alcántara. Esto provoca meses de controversia y, como explicaré, cambia radicalmente, o sea, ayuda a formar la comunidad de derechos humanos de Perú. Entre los fugados hay dos famosas: Edith Lagos, que es una joven que llegó a ser una figura en la prensa por su juventud, de alguna forma su pinta y muchas historias sobre ella, algo ficción, algo no ficción, y el escritor Hildebrando Pérez Huaranca, ¿no? Siguiente, por favor. Manuel, si puedes cambiar al siguiente, no sé. Ya, esto. Y lo que busco con este libro es una microhistoria, acercarme al momento y los actores, una especie de radiografía de esas horas, el comienzo del conflicto, que es un reto como investigador y escritor. A mí me gusta, siempre trabajo en historia peruana, pero me gustan hacer cosas nuevas, y he estado leyendo mucho sobre microhistoria, ahora intentando hacerlo al nivel, lo que trabajo en el siglo XVIII. Hablaré de cosas éticas, la gente muerta, ya que trato a mucha gente viva, pero es también poder decir quién estaba dónde, cómo fue exactamente, intentar captar esto. Como ya se imaginan, es todo un reto. También una parte del argumento es entender estos años de la perspectiva de los grandes cambios del Perú de los 70, el gran movimiento de izquierda, que de alguna forma es marginado después tanto por el Estado y por Sendero Luminoso. Se olviden de la lucha anterior, ese mundo muy heterogéneo de izquierda. Eso es un tema de mucho, así que esto no lo voy a tocar hoy día. Y al final hablaré del impacto o repercusiones si realmente cambia el Perú en cuanto a las cárceles, en cuanto a las Fuerzas Armadas y en los derechos humanos y la prensa. Esta es una foto de la cárcel unos años antes que me han servido muchísimo. Siguiente, por favor, Manuel. Bueno, esto es una especie de la idea del libro, son 9 capítulos, y entre capítulos una mini biografía de un policía muerto cuya familia llegué a conocer, otra víctima del hospital, Edith Lago mencioné, Manuel Ulloa, que es un ministro del gobierno de Belunde, 2 fotógrafos, Javier Díaz Canseco, que es un político, diputado y gran figura en derechos humanos, y el escritor Pérez Huaranca. Todavía no sé cómo lo voy a hacer, si lo voy a tener aparte, integrar en los capítulos de sesión del autor, ahora que voy avanzando. Siguiente, por favor. Bueno, y fuentes, eso sí, me preguntan mucho. En el Perú hay una especie de... No hay mucha atención, no se hace mucho... no está muy bien trabajado historia de la segunda mitad del siglo XX, historia contemporánea, en contraste con España, por ejemplo, Argentina, caso que México, que no con poco. En el Perú, justo una reunión con la presentación del libro de la serie Manuel, con Fabio Wasserman, hablamos que mucho Perú historia es más allá de 1930, ¿no? Pero curiosamente, felizmente encontré muy buena fuente que en realidad me han empujado. Hay los expedientes a los juicios a diferentes figuras y personajes de este episodio, esta tragedia, internos fugitivos, digamos, los que se escapan, algunos senderistas y sobre todo la policía, a policías por la muerte. Así que también he hecho entrevistas, me ha pasado, tengo la impresión, de después de 40 años, ya son casi 2 años, son 42 años, hay gente que quiere hablar. He podido hablar con parientes de presos, policías, vecinos,
periodistas, un exministro, más o menos 50 me sirvió mucho. Sobre todo creo que los vecinos, los que me contaron cómo era la cosa esa noche. Hay también muy bueno, hay ese momento donde entra, digamos, Ayacucho como tema central del periodismo nacional. A partir de esa noche mandan, ya no son periodistas ayacuchanos, muchos se quejaban de eso o me comentaron, sino llegan permanentemente gente de Lima, escritores, y revistas tienen mucha cobertura por razones que explicaré. Hay uno que otro video y también tengo del lado del Estado su debate sobre cómo hacer, tengo el archivo del Consejo de Ministros. Siguiente, por favor. Y aquí me quedo. Bueno, ¿qué pasó esta noche? Permítame, este es el capítulo fundamental que acaba de terminar. Espero que no sea mucho detalle, o sea, el público dice, ¿por qué estoy escuchando cómo fue la pared o si fue de adobe? Pero no entrar en tanto detalle y ver si realmente interesa y ver también si realmente cambió. Entonces, esta noche no debería haber sido una sorpresa. Hubo un intento 2 días antes, el 28 de febrero, los presos de Sendero se alistan, toman un policía, el guardia republicano que guardaba la cárcel, sacan la llave, pero no llega la ayuda de fuera. Intentan fugar 3 o 4, matan a 2, un senderista muy importante, fuera, y es realmente es una derrota total, una humillación de Sendero. Después tenemos el Congreso de Sendero, tenemos sus resúmenes y critiquen duramente a los encargados, ¿no? Y de alguna forma da la idea, la policía y el servicio de inteligencia sabe que iba a pasar algo, pero como ya pasó, dijeron, bueno, ya tenemos unos días, tenemos que reforzar. No se apuraron. Y Sendero dijo, no, vamos a sorprender, hacerlo de nuevo 2 días después. Y hubo rumores, o sea, después del evento hay muchas recriminaciones, por qué estaban listos, por qué no han hecho más, pero en fin, siempre pasa después de los hechos. Mandaron, por ejemplo, refuerzo de Lima, guardias republicanas que llegaron el 2 de marzo, ese mismo día, pero no fue en la cárcel, sino a descansar. Llegaron en camión desde Lima a la altura, fueron a descansar. Y la única medida que tomaron la cárcel es en una de las torres principales, mandaron 2 policías en vez de 1. Así que, bueno, el evento mismo es de Hollywood, o sea, realmente da para una película. Sendero secuestraron un camión, llegaron 3, tengo toda la historia, el chofer dijo, no puedo, estoy ebrio, he tomado mucho, igual lo obligan, y llegan a estacionar justo detrás de la cárcel, lo que sería la parte de arriba. No he descrito, tenemos estos planos de la cárcel, pero creo que no hay tiempo. Y mandan un grupo grande, se queda ahí para atacar a la cárcel, y otro grupo con tensión van a todas las comisarías, a la casa donde hay policías, para asegurar que salgan. Es importante recordar, había un cuartel militar, Los Cabitos, que llega a tener una fama terrible por cuestiones de derechos humanos. Los militares no salieron esa noche, no tenían permiso para circular en la noche y nunca salieron. O sea que fue batalla con policía, que era Guardia Republicana, Guardia Civil y la Policía de Investigaciones. Bueno, llega el camión ahí y aprovechan de una casa contigua que han construido pegadita, realmente pegada a la cárcel. Entran en la casa, parece que alguien de dentro apoyó, y van al segundo piso y un tercer piso, y de ahí está enfrente de la torre donde pueden atacar, y ahí ponen sogas y unas escaleras muy rústicas para que entre y sale. Digamos, acá lo que sería a la mano derecha arriba en este plano, ¿no? Atacaron ahí, es cuando matan a Florencia Aronés, el primer policía muerto en la Torre 1, y también atacan del otro lado en la puerta principal. Hay 15 guardias republicanos descansando, ya es 10:45 de la noche, hay apagón, no hay luces, y ellos dan su testimonio, que intentaron, pero no pudieron hacer nada. Y verdad que convencen. Los asaltantes exigieron
Bueno, dijeron que los iban a matar, tenían armamento, dinamita y describen caos, penumbra, humo, el grito de terror, heridos, una escena atroz. Pero explican que no era suicidio salir ahí frente porque los atacaban de varios sitios. Los asaltantes entran y dicen que todas salgan, no solo los más o menos 60 presos sentenciados por ser sendero y había crecido porque reclutan en la cárcel, sino a todos. Yo creo que la razón es evidente, para fomentar caos, para impedir encontrar senderistas, si hay muchos que se fugan. ¿Cómo se llama esta serie española? ¿Casa de Papel? No, era esto, ¿no? La idea es cuando hay muchedumbre, la policía no puede reprimir. Entonces, más o menos 246, ese número tengo exacto, presos fugan, ¿no? Hay muchos que están ahí por narcotráfico, aunque muchos son menudeo de bolsita de marihuana y los pobres presos por 15 años, ¿no? Bueno, esto es esta noche. Hay muchos presos comunes que por la obligación se van y regresan el día siguiente. Hay uno que dice, mira, llegué, gocé la libertad, pero me di cuenta me faltaban 3 meses mi sentencia de 15 años. Así que ellos sí van regresando. Ellos describen muy bien estos presos comunes, el miedo, el pánico, el desconcierto. Ahora, uno de los grandes temas, ¿por qué demoró tanto la policía de fuera? O sea, ¿por qué no han llegado de las comisarías? El gran periodista peruano, cuyo obra me ha ayudado muchísimo, Gustavo Gorriti, cuestionó la defensa de la policía, que las comisarías fueron atacadas y así fue imposible salir. Él llegó el día siguiente y va a la comisaría de la Guardia Republicana, que es muy cerca de la cárcel, y él cuenta hasta 4 o 5 balas. Dijo, no fue como ellos dijeron, uno dice tsunami de balas y me impidieron. Pero yo encontré un poco balas, ¿no? Pero hay otros informes oficiales con fotos y esto, y realmente la Guardia Civil, que tiene un grupo especial, los Sinchis, que era como el grupo especializado en la lucha antiterrorista, ellos sí recibieron muchas balas y fue realmente muy peligroso. Yo tengo varios testigos muy críticos a la policía, pero admitieron con 2 tipos con pistola en la esquina, era imposible salir a responder, ¿no? La policía, por ejemplo, no tenía chalecos antibalas. Y al final es un tema aparte que yo no creo que haya sido cobardía. La policía tuvo que esperar porque Sendero había tomado la ciudad con estos grupos de choque. Bueno, un grupo sí de policías llega a la cárcel a medianoche, o sea, ya pasó 1 hora más o menos, están subiendo los presos a Sendero a un camión, tienen 2 camiones más, que yo no he encontrado datos sobre cómo consiguen estos camiones, secuestrados, me imagino, esa noche, a la fuerza. Y hay un enfrentamiento frente a la cárcel. Tenemos testimonio de la policía, tenemos testimonio de vecinos, tengo más o menos claro qué pasó. La policía se acerca y muchos de los senderistas están vestidos uniforme de policía local e incluso a la Guardia Civil dicen adelante, adelante, y ellos creen que son policías metiendo presos al camión, se acercan y mueren 2 policías, ¿no? Y hay 2 heridos que dan su testimonio. En este momento, tal vez el senderista más conocido, más controversial, muere en un enfrentamiento. Es un doctor, Eduardo Mata, que había estado en Ayacucho, era limeño, un médico joven destacado, que la familia insistía que no era sendero, pero después resultó que sí había estado preso y él estuvo con su botiquín, pero también tuvo una mini metralleta. Sendero no tuvo mucho armamento en general, podemos hablar, ya sé que son detalles de esto. Y lo mata, él quiere matar a un policía, no usaba bien la metralleta según 2 testimonios y lo matan ahí, ¿no? En fin, tengo los testimonios de estos momentos.
ahí, pero básicamente Sendero logra subir los camiones, todos los suyos, y se van y se escapan de la ciudad. Una humillación total. Bueno, los hechos más conocidos, más discutidos y debatidos son ahora después el hospital. El hospital queda unos 5 cuadras, donde hay una tremenda brutalidad que provoca un gran escándalo. Hay muchísimas versiones de lo que estoy escribiendo, pero hay incluso algunos fuentes oficiales dicen no, Sendero fue a rescatar a sus enfermos, no pudieron, se equivocaron, ellos lo mataron, que nadie cree. Hay otro que fue un otro grupo, llegó el extranjero, en fin, la policía echa la culpa a varios grupos, pero es bastante... tenemos una versión bastante clara y bastante segura de lo que pasó. Un grupo de guardias republicanas y guardia civil llegó al hospital. Algunos dicen para donar sangre, tenían compañeros ahí. Algunos dicen para asegurar que Sendero no llegó. En fin, llegan 2 horas después y entran al hospital. Sacaron violentamente a 3 presos y lo matan. Uno lo matan ahí y 2 matan a la vuelta entre el hospital y la universidad. Dejaron un cuarto por muerto, lo estrangularon y lo dejaron por muerto, pero sobrevivió milagrosamente. Curiosamente, él se muere, él muere 4 años después en el frontón en un gran levantamiento de presos, ¿no? Y hay una mujer que intentan llevar y de milagro se extraen. La policía, tengo testimonio muy de cada segundo casi. 2 enfermeras muy valientes la esconden y la policía se apura y la dejan ahí, ¿no? Entonces, matan a estos 2, Carlos Alcántara, que es una figura importante en Sendero, es un joven dirigente, y a este nombre imposible, Russell Wenzio, un nombre polaco-peruano, lo matan brutalmente fuera del hospital, ¿no? La policía, más allá de las excusas absurdas, que era Sendero, que era un foráneo, que fue una bala perdida, algunos reconocen lo que pasó, a veces echando la culpa a otro compañero, pero describen bien, que era de alguna forma venganza, habían visto la muerte y la humillación de sus compañeros, la frustración, y varios hablan de que estaban, como uno dice, estaba como un zombie, ¿no? A una especie de trauma, estrés, eso, ¿no? Ahora, hay juicios a los policías, los juicios duran 9 años, realmente tuve que hacer una arqueología el expediente principal, son esos legajos que parecen 15 libros, tienen 1.300 páginas, el juicio continúa, y el gran tema ahí, yo creo que tengo muy claro lo que pasó. Javier de Canseco, este diputado, senador que mencioné, tenía bastante claro el grupo de derechos humanos, pero es quién dio el orden. Al final, los responsables, que no nombro aquí, es otro tema que voy a mencionar, a quién mencionar y quién no. ¿Quiénes son los culpables? ¿Los que lo matan o vino el orden de arriba? Y eso sí, no es siempre muy difícil de explicar. Bueno, entonces, la cárcel, el hospital, capturan poco después. Sendero, básicamente su grupo se escapan hacia el norte, a Huancavelica, y hacia la Seca de la Selva. Incluso hay un grupo que va con algunos de los narcotráficos. Puede ser que comienza a fortalecer la relación entre Sendero y el narcotráfico. Es un tema que está por investigar. Hay un senderista con una bala en el estómago, herido, que llega a un pueblo un poco lejano, en Lucanamarca, y la policía lo trae en helicóptero. Pero en general capturan pocos senderistas después. Hay uno que otro muerto que tal vez murió en el intento y hay duda, pero en general fue un gran éxito para ellos, ¿no? Ahora, por otro lado, fue un catástrofe total para el Estado. O sea, intentaron, esto es un capítulo, el siguiente, un capítulo, cómo el Estado reacciona y cómo intenta negar, mentir, hablar de otra cosa, y es casi un manual de malas relaciones públicas. Hoy en día el Estado
creo que son más hábiles en mentir, en cubrir, y esto, perdón, suena muy cínico todo esto, pero en ese momento cada ministro da una versión diferente, echan la culpa a extranjeros, voy a poner una cita acá pronto, hasta hippies echan la culpa, y a Foucault, ¿no? Ahora van a ver la cita, pero hay una especie de reconocimiento de lo profundo del gobierno, los realistas, que eso fue una catástrofe, humillación total del Estado. Y en el título de este capítulo es de una cita con un ministro que, hablando con servicios de inteligencia, dice, escucha la versión, dijo, ahora sí estamos en guerra. Se reconocen que es una cosa muy, muy seria. Bueno, este es el capítulo que cabe terminar. Sé que los detalles sobre si eran 5 metralletas o 3 no interesa a nadie, pero como investigador, escritor, obsesionado, yo estoy en eso. Pero pasamos al siguiente, Manuel, y voy a hablar de una de las implicaciones. Y, por favor. Sí, estos son los temas que estoy trabajando. O sea, ¿por qué es importante? Porque bueno, hubo muchas batallas, victorias para Sendero, había de todo, ¿no? Porque esa noche, yo creo que son 3 factores porque digo la noche que cambió el Perú. Primero es cuando deciden construir y financiar cárceles penitenciarias modernas porque esto es una casa, era la estación de tren de los años 20, pared de 6 metros, sin ninguna seguridad, muy fácil entrar y salir, y reconocen esto. A muchos de los presos de Ayacucho lo llevan 2 semanas después a El Frontón, que es una isla fuera de Lima, que siempre ha sido la isla de los presos políticos, ¿no? Y ahí es donde hay la matanza que mencioné en 86. Pero es cuando dicen, no, tenemos que pedir fondos. Son años económicos muy duros, de donde la democracia vuelta en 80, ya está la crisis mundial, Perú no tienen, pero consiguen préstamos para hacer cárceles modernas, atroces, donde no hay el contacto, la libertad, donde hubo en ese, ¿no? Las Fuerzas Armadas, todavía se encarga la policía en 82, no sé si era claro al principio, y ahí esa noche es cuando deciden, para mí, dicen no, policía no pueden, no están entrenados, los policías mismos, su testimonio. Nosotros estamos para asegurar, tengo una cita muy buena, asegurar el orden urbano, atrapar rateros, ladrones comunes y corrientes, etcétera. No estamos para eso, es verdad. Y que deciden mandar a los militares fin de año, fines de 82, diciembre, demora un poco, pero yo creo que esa noche fue decisiva. Y ahí es cuando es el comienzo del baño de sangre. Lo gráfico de derechos humanos, de los muertos, es a partir de la llegada de los militares, donde ya la cantidad de muertos de ambos lados sube radicalmente. Y yo creo que esa noche provoca. Y finalmente, para el impacto, existía un grupo de derechos humanos. Es un proyecto que tengo, no sé si parte de este libro, un proyecto parte de una especie de historia de la comunidad de derechos humanos, historia temprana. Viene en los años 70, sobre todo en las luchas callejeras contra el régimen militar, ¿no? O sea, había paros nacionales, manifestaciones, y siempre había grupo de apoyo a los presos, a los heridos, ¿no? Diferentes grupos, algunos vinculados con partidos, algunos con la iglesia, algunos con vínculos internacionales, Amnistía Internacional ya tenía una presencia, Human Rights Watch, etc. Pero Javier Díaz Canseco se obsesiona con las muertes en el hospital, sobre todo de Wenzhou, Russo Wenzhou. Su padre es de la fuerza, es de la FAP, es militar, es un chico de Miraflores, digamos, clase media, media alta. En muchas entrevistas, se lo mencioné a alguien, lo he dicho, cuando entrevisto a la gente que han visto a Wenzhou, sobre todo su cadáver, dicen, oye, él era más blanco que usted, o sea, él... Y algunos han dicho, oye, a los otros que son ayacuchanos, a las víctimas quechohablantes, hay menos atención. Pero el caso de Russo Wenzhou no solo fue por el clasismo, sino por la terquedad, el amor de su familia que no dejaban en paz el Estado.
se sentían traicionados porque habían muerto su hijo, que para ellos no era miembro de Sendero Luminoso, estuvo de manera equivocada en el hospital y con sentencia, ¿no? Así que para mí esto es cuando comienza, se organiza unos vínculos nacionales e internacionales y llegan pronto a tener lo que llama la Coordinadora de Derechos Humanos. Es parte de esa historia y es otro capítulo del libro. Bueno, estoy unos minutos más. Permítame unas reflexiones. El siguiente, por favor. Gracias. Todos los entrevistadas, anónimos, si prefieren. Yo explico lo que tengo pensado en esto, y esto me encantaría dialogar con gente que ha trabajado estos temas contemporáneos, es que doy el derecho de no nombrar, y yo no busco culpables sino culpables, no es de investigación judicial. Yo creo que la parte del hospital voy a dejar con algunas dudas, no la duda de la muerte de estas 3 personas, ¿no? Pero sí, yo no sé quién dio el orden, así que lo que quieren, anónimo, ¿no? Y verdad me ha sorprendido la generosidad de la gente con las entrevistas. Y algo como son 40 años, los que tenían 30 ya tienen 70, hay ganas de hablar y una cierta libertad. A los difuntos conocidos, Wensjoe, Lagos, Aronés, uso sus nombres, absurdo no hacerlo. Si pongo una joven dirigente de Sendero que murió 6 meses después, todos saben que se dice Lagos, no veo por qué. Pero lo demás cambio los nombres, incluso con los presos. Ahora, estos son expedientes públicos, se pueden encontrar estos detalles, pero por lo menos yo quiero tener mucha discreción. Pero me llama la atención, varios han dicho, puedes usar mi nombre, no pasa nada, ¿no? Gente muy crítica a la policía y al Estado, y también con Sendero, pero igual. Siguiente, por favor. Este es una joya. Había como una especie de los periodistas no podían explicar, costaba mucho la capacidad de Sendero, esta gran victoria, así que esto fue para mí la mejor explicación, ¿no? Sociólogos europeos de corte izquierdista, humanista, de tendencia maoísta, pintadores vestidos hippies, fueron los invitados de honor de la universidad donde germinó este extraño grupo trotskista. Y eso habrá dolido porque eran totalmente maoístas que, o sea, esto es ya una anécdota, pero hubo una especie de intentar explicar y intentar a la vez echar la culpa. Hubo mucho, especie la típica xenofobia de la Guerra Fría, metieron presa a una pobre francesa que estaba de turista, estaban buscando vínculos. Y bueno, en realidad no se entendía bien, yo vivía en el Perú en esos años, no se entendía bien quiénes eran Sendero y cómo lograron esa capacidad. Solo con la investigación de Gorriti y otros, poco a poco se va entendiendo. Y también el gobierno, de manera muy pragmática, quiere echar la culpa a la izquierda en general, a Fidel Castro, que no era muy amigo de Sendero Luminoso, que digamos, etcétera, ¿no? Pero eso es uno de ellos. A ver, siguiente, por favor, y ya pronto termino. Bueno, este es una foto de la cárcel que encontré. Tuve suerte de un gran fotógrafo, Hugo Ned Alarcón, que murió hace poco. Hicimos una muestra. Y esto, por ejemplo, esto es un esquina donde se escaparon, y una cosa básica de seguridad de la cárcel es tenerse techito. Pusieron una escalera aquí, suben al techito, de ahí una soguita y de ahí saltaron. O sea, era muy fácil salir de ahí, ¿no? Y bueno, eso era, además la cárcel era una especie de centro hoy en día es un centro de artesanía, es el gran mercado, la verdad, muy bonito, de gran calidad de artesanía. Pero en ese entonces la gente visitaba los domingos y los tejidos, había muy buenos tejedores y había clases, eran buenos y baratos. La gente domingo entraba y salía para comprar. Dan idea de la cierta libertad y que existía, y además la mínima protección
o medida básica de las cárceles modernas, atroces, con rejas donde los presos no se ven, ¿no? Acá jugaban fútbol, hacían artesanía, etcétera. Siguiente, creo que tal vez el final. Manuel. Sí. Y para terminar, Sendero discutió mucho esto en su congreso, que tenemos una especie de resumen, documentos suyos, y celebraron mucho esta noche. Y entra a ser parte de su iconografía, este afiche, después de un año. Ellos, por ejemplo, en sus documentos hablan de sus muertos y gente, incluso víctimas que en un momento yo no se sabía que eran de Sendero, algunos incluso familiares no eran Sendero, pero para Sendero esto fue su gran victoria. Tengo varios, un periodista me compartió que en los siguientes meses, cuando Sendero hacía propaganda en los pueblos chicos fuera de Ayacucho, tenían recorte en los periódicos, los recortes que yo estoy usando, mire, esto es lo que hicimos. Nuestro Bastille, referencia a la Revolución Francesa, pero entró a ser parte de su propaganda, etc. Así que este es el proyecto muy resumido. Es verdad que agradecido de nuevo por la invitación, la paciencia de ustedes. Reconozco que la microhistoria el peligro es que yo paso intentando ver en qué pared subió, cómo llegaron los armamentos. No sé si interesa y no sé si se lo puedo vincular con estos argumentos mayores. Bueno, yo lo dejo ahí. Temía hablar, corté secciones por temor de hablar mucho y al final he dado buen tiempo para diálogo, preguntas, etcétera. Pero de nuevo, muy agradecido. Perfecto, Charles, muchas gracias por la presentación. Estuvo más que clara y el material gráfico ayudó también a posicionarse en el escenario. Bueno, abrimos entonces una ronda de preguntas o comentarios que estimulen el debate. No sé si alguien quiere largar la ronda. No sé si Solange o Facundo. Está bien, bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todos, un saludo, Charles Walker. Qué linda exposición, me ha gustado mucho. Y tengo un par de preguntas. Pero para que se ubique Charles, Solange está en Sucre. Muy bien, gracias. Un saludo desde Sucre, sí. Qué bonito. Sí. Bueno, habían algunas preguntas que tal vez la he mencionado al principio. Yo tenía un poquito de problemas de la conexión del celular, no lo lograba, pero bueno. Primero comentar, el trabajo, bueno, que he expuesto, me parece bien interesante esa relación de hechos, claro, viendo un poco desde lo macro hasta los detalles, que sí, evidentemente a veces los detalles, entre comillas, ¿no? A veces pensamos que no son trascendentales o no cambian mucho el resultado, pero probablemente en algunos casos sí, ¿no? Entonces, ese, tal vez diría, juego entre lo macro y lo micro ayuda mucho a ver estos detalles que a veces quedan muy, que cuando se resumen, digamos, en una idea superficial, quedan, pasan desapercibidos, pero sí pueden llegar a ser importantes, así que me gusta mucho esa idea de lo que he ido exponiendo y explicando. Por otro lado, me ponía a pensar, yo hace el 2016, 15, 16, creo, hubo un LASA allá en Lima, y justo con unas compañeras y unos compañeros de allá de Lima, hicimos una mesa para analizar un poco la idea de Sendero Luminoso por la parte de la filosofía. Era uno filósofo, otro desde la historia y algo así, ¿no? Sí, salió bien bonita la mesa. Y yo recuerdo, en esa época yo no había trabajado todavía siglo XX, pero cuando empecé a buscar información, yo quería darle una perspectiva desde Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esa información, Sendero Luminoso, lo que ha pasado allá, para tratar de entender lo que salía aquí? Y una de las fuentes que he utilizado principalmente, bueno, los que he buscado son fuentes de periódico, fuentes hemerográficas, y ahí me di cuenta un poco
analizando y comparando. Evidentemente cada periódico, ¿no?, tiene su propia línea, de acuerdo si está con el gobierno o no con el gobierno, apoyando un lado o al otro lado. Y me sorprendió mucho encontrar información realmente muy contraria a Sendero Luminoso. O sea, toditos los periódicos que se han publicado en esa época eran totalmente contrarios. ¿Pero por qué? Porque mostraban o reflejaban la violencia ¿no? La violencia, cómo se había ejecutado todo aquello. Pero, y ahí intenté ir un paso más allá buscando información de qué hacía el gobierno respecto a, ¿no? Sí. Y pues es información súper limitada, porque realmente lo que se ha mostrado aquí son esos grados de violencia, ¿no? Y ahí un poco hablar Fujimori, lo logró Fujimori, o sea, digamos un poco, logró que no haya tanta violencia, entre comillas lo estoy diciendo, ¿no? Y además aquí en Bolivia se metió mucho miedo a esos movimientos, a esas actividades, pero un miedo fatal. Tanto fue así que aquí en Sucre, cuando estaba revisando esos documentos, esos periódicos, también se habían dado, bueno, aquí vienen de Potosí, utilizan dinamita para cualquier explosión, pero hasta esos hechos que pueden ser muy de naturales, digamos, en Potosí o en ciertos lugares, ha causado el terror y pánico aquí. Ahora, ¿qué estábamos viviendo en ese gobierno? El MNR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, supuestamente una izquierda, pero yo no sé, y eso seguramente lo sabes más, la relación que se tenía entre estos países, y me voy a centrar lo ultimito en este hecho que has descrito de ese día. Yo no he encontrado información de aquello en los periódicos de aquí de Bolivia. Y me llama la atención, y claro, luego ya un poco reflexionando, me llama la atención de que evidentemente ciertas cosas se han mostrado aquí en Bolivia, ¿no? Y otras no interesaba, entre comillas, ¿no? Porque la vida es importante y todo aquello, pero nada. Y yo recuerdo mucho, porque estaba pequeña en aquella época, las noticias de la tele, las noticias de la radio, y todo era contrario, ¿no? O sea, Sí. no había una idea de decir, bueno, es que están pidiendo esto, son indígenas, la tierra, o cualquier cosa que podría decir, bueno, o tratar de entender. No, todo era totalmente contrario. Entonces, la pregunta, disculpe que me haya alargado. ¿Qué otras fuentes tenemos? Mencionaba estas personas anónimas que daban la posibilidad de preguntar. Aquí, hablar de la época de Sendero Luminoso, CNPZ, bueno, y algunos otros que han, o MRTK, o MRTA también, ¿no? Es todavía en este momento es como que da miedo, o sea, la gente no quiere hablar, no tiene la idea, no, es como todavía siguen con ese miedo, ¿no? Sí. Y en la actualidad también un poco viendo lo del gobierno del Perú, yo sé que sería muchísimo analizar aquello, pero todavía cuando murió Fujimori decían, no, es que Fujimori ha sido el presidente, o sea, todavía se ha construido esa imagen de que él ha logrado, entre comillas, aplacar esa violencia, ¿no? Entonces es como muy negativo y muy fatalista tal vez esa época, ¿no? Entonces, las preguntas, hablando sobre las fuentes, dijo también que había revisado, ¿no?, periódicos y estas personas, y no sé si se ha podido revisar otras fuentes más. Eso sería, Sí, gracias. sí, no, muy buena pregunta. Hay varias cosas que no dije, porque no quise comenzar con un resumen. No, dejamos, conteste Charles y luego, sí, María Eugenia, gracias. Ya, Sí, ya, perdón, María Eugenia, no quise. Contesta. No. ¿Está bien? Sí, contesta por Sí. preguntas. Yo en realidad, mi gran fuente son los juicios. O sea, son increíbles porque son muy detallados. Obviamente hay que tratarlo muy cuidadoso. O sea, no hay que creer todo. Todos mienten en los juicios. Esto aprendí muy bien de los juicios de Tupac Amaru, ¿no? O sea, pero sí dan muy buen detalle, se puede cruzar y esto para mí. Sí, o sea, en cuanto al periodismo, hubo al principio una especie de desdén porque era Ayacucho. La verdad que gran fuente de la Comisión de Verdad, el informe final que ya tiene 20 años, que está digitalizado, sus 9, 10 tomos. Además tiene un archivo buenísimo, me servía mucho. La Comisión de Verdad, el informe final es una especie de estupenda fuente, ¿no? Pero en el periodismo, al principio hubo un desdén que importa Ayacucho. En Lima salían 5 campesinos muertos, salía en la página 18, es el centralismo, ¿no? Y había poco que investigaba. Gustavo Gorriti, había, sí, ayacuchanos, fotógrafos buenos, ¿no?
para la izquierda no maoísta fue un momento muy, muy, muy complicado, porque ellos luchaban con Sendero. Sendero atacó a muchos miembros, o sea, literalmente los atacaba, pero a la vez el gobierno aprovechaba con un macartismo total. O sea, y la izquierda tuvo que delinear, ser con mucho cuidado, criticar a Sendero, pero a la vez apoyar su pensamiento. No hay, en el momento, el gran investigador, tal vez, para mí, creo que el mejor senderólogo, no sé si esto es Carlos Iván de Gregori, un gran antropólogo muy conocido, vivía en Ayacucho en esos años, luchaba contra Sendero. Esos 15 días después, él tiene como 10 columnas pensando cómo hacemos. O sea, tenemos que criticar la represión del gobierno, pero a la vez reconocer que Sendero está matando nuestros cuadros. O sea, es muy, muy, muy complicado para ellos, ¿no? Por eso digo, de alguna forma hay una alianza, Sendero y la derecha, es decir, somos los dos, y esto llega a ser Fujimori contra Sendero y se olvida del movimiento popular. Eso es, digamos, parte de esto. Yo creo, sí, o sea, lo que hay que investigar, y hay muy buenas investigaciones ahora de quechua hablante, que yo no soy, Renzo Arroni, Ponciano del Pino, Balea, bueno, hay Robin Acevedo, en el campo para ver qué pasó en estos años iniciales y simplificando, sabemos que hubo apoyo para Sendero en el campo, un apoyo hecho a través de la militancia por año de trabajo, pero también por la fuerza. O sea, no había alternativa, había coerción, pero esto se va rompiendo ya 84, 85, cuando indígenas, quechua hablante, campesinos, son categorías complejas, se dan cuenta del costo, que Sendero no lo protegían, que eran autoritario, mataban a mayores. Esto se va rompiendo, ¿no? Y al último punto, el miedo y Sendero, por ejemplo, esto lo vengo haciendo más o menos de 3, 4 años, ¿no? Desde COVID, y ahora yo no he podido, hay nuevas leyes muy, muy estrictas donde ex presos o hasta presos actuales pueden aumentar su sentencia, que ya han pasado 20, 25 años, por tal acto. O sea, tienen miedo de hablar, y eso ha pasado con mucho MRTA, porque si reconocen, yo estuve tal día, pueden decir, bueno, entonces aumentamos 8 años, le hacemos un nuevo juicio. O sea, he conversado con algunas personas que saben muy bien del partido, pero en los últimos 6 meses hay un nuevo silencio de parte de Sendero por miedo a nuevas sentencias. Pero sociedad civil es curioso, hay un momento donde sí hay ganas de hablar de esto. Mucho que no tiene mucho que ver. He conversado con ex policías con mucha franqueza, etc. Esa es mi impresión, pero hay que ir a trabajo de campo, ¿no? Para Fuente, yo sigo pensando en mejorable el informe final de Comisión Verdad. Ahora, inmejorable, pero sí hay cosas cuestionables, vacío, pero es un trabajo muy serio, muy detallado, y el archivo es una maravilla. Perdón, no todas las respuestas van a ser tan largas, prometo. María Eugenia creo que era. Y muchas gracias. No, profesor, nosotros disfrutamos de la exposición y toda esta cuestión metodológica porque nos estamos formando y aprendemos. Yo quería recoger algunas preguntas que surgieron en el chat, pero primero si entre los presentes hay algún otro comentario o pregunta. Pero se desconectó. Bueno, por acá Víctor Aguirre había preguntado. Una pregunta, no sé si Charles logró reconstruir la historia de vida de alguno de los personajes mencionados, como el caso de Carlos Alcántara, Eduardo Mata, entre otros, ya que me sería conveniente comprender a los senderistas de esa época inicial para luego contrastarla con lo que evoluciona. Sí. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, gracias, María Eugenia. Sí, en realidad este libro es parte de un proyecto mayor. Hace 10 días presentando a alguien, calculamos que para terminar todo mi proyecto tengo que vivir hasta los 138 años, que me parece muy factible. Pero sí, el proyecto comenzó con la idea de ver juventud y Sendero en Ayacucho, con la idea de tener muy buenas fuentes, comienza en la ciudad
La pregunta es, ¿por qué los jóvenes de 15, 16, 17 años se meten en sendero? Esa es la pregunta básica, ¿no? Encontré juicios, tuve mucha suerte, encontré juicios a 160 menores de edad que dan mucho detalle sobre el reclutamiento, la presión de otros, la pasión, la creencia en la revolución, etc. O sea, esto es parte que estoy haciendo. Alcántara es un personaje muy importante, un poco desconocido, muy joven, que sí, es lo que estoy haciendo, y por eso mi duda. Mata, tengo muy buena información, es un personaje conocido. Acabo de encontrar, no sabía, a los 15 años pasó un año en Cincinnati con un intercambio. En fin, son detalles. Sí, pero por eso mi duda si incluir en el capítulo, pero a veces digo no, si tengo 3 páginas sobre Dietlag o en la página 38 o 41 se pierde, por eso estoy con la idea de entre capítulos tener mini biografía de ese senderista. Pero sí, es parte del proyecto, comprender. He tenido la suerte de hablar con parientes, algunos casos tienen con toda razón mucho miedo, no quieren saber nada, pero algunos sí, y están preocupados. Yo entiendo que trate de manera objetiva a sus hijos, nietos, primas, eso. Pero sí, es parte. Alcántara y Mata son bien importantes en mi libro. Gracias, Víctor. Muy bueno. ¿Y para cuándo es este libro? ¿Cuándo espera su publicación? Yo he demorado mucho, pero ahora estoy bien. Yo quiero terminar la versión en mayo. Iba a ser un libro rápido, y Manuel entenderá, y bueno, Cristina también. Siempre hay no hay un libro rápido, no debería haber libros rápidos, y nunca hay un proyecto fácil. O sea, este iba a ser, yo creo que tengo correo donde lo prometía en castellano en 2020, y obviamente ya son 4 años ya, pero yo creo que le acaba un par de años, más o menos. Va bien, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, lo que dije, la parte ética. Cuando termino, respirar. A veces uno termina un libro y tiene media hora los editores pacientes o impacientes con Manuel y mandan, ¿no? Yo quiero no quiero nombrar a nadie que no quiere estar nombrado. No quiero provocar. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, es lo único. Pero por fin, el último 2 meses estoy escribiendo bien y siento que avanzo. Ya, yo creo que para mayo tengo una versión preliminar. Muy bueno, lo esperaremos. Y de parte de Miguel Podestá, te consulta si hay testimonios que indiquen que Augusta Latorre haya intervenido en la acción. Sí, Miguel es conoce muy bien a Augusta Latorre, la primera esposa de Abimelech Guzmán, el fundador. Es fundamental en la rebelión. Ya 2 veces me han preguntado, no sé si conté a Miguel, a quien conocí, y tiene un trabajo muy importante reciente en Ayacucho. De alguien me quiso comparar Tupac Amaru y Micaela Bastidas y Guzmán y Augusta, y yo dije, para mí no se puede, pero ella es una persona muy importante en el movimiento. No he encontrado, pero algunos dicen, pero no encontré ningún indicio. Lo que sí encontré hace poco es quienes planearon el fracasado el 28 de febrero. Yo tenía sus chapas y pregunté a 2 personas, que claro, todos saben, está en tal libro, X chapa es tal persona, ¿no? Ahí lo puede, pero ella no tengo otras historias de ella, pero no tengo nada que confirma que estuviera en la planificación. Si Miguel, tienes algo, te agradezco mucho. Bueno, yo tengo evidentemente, Charles, muchas, sí. Pero hay una cuestión. ¿Cómo hace un historiador especialista en la segunda mitad del siglo XVIII rebeliones anticoloniales, Tupac Amaru, como bien sabemos todos, para desembarcar en la segunda mitad del siglo XX? Sí. Y también, aunque pensemos que es todo Perú, pues obviamente sé, y tú sabes mucho más, que el escenario son diferentes, no sí. solamente temporales, sino también espaciales. Sí. Y toda esa complejidad, te estaba preguntando también María Eugenia y Solans, de tan diferentes o no sé, fuentes. Aquí entra el componente, como nos estás
explicando maravillosamente bien de las fuentes orales y el tratamiento metodológico hacia las fuentes orales, que evidentemente, salvo que tengas una ouija o algo así para Tupac Amaru, pues ahí no entra, ¿no? Y en ese sentido, no solamente las supuestas comparaciones de, no sé si de esas dos rebeliones y dos movimientos de lucha armada y un largo etcétera, y como bien sabes, son muchas cosas, pero como bien sabes, esa identificación tupamarista también en determinados movimientos guerrilleros, especialmente, bueno, no solamente en Perú, sino también en Uruguay, y la asunción del término de Tupamaro, ¿no? Sí, muchas gracias, muy buena pregunta. Sí es un cambio, yo quise cambiar, pero tengo la ventaja que viví, yo soy de la segunda mitad del siglo XX, o sea, en el sentido, no es como me costaría más, digamos, ya quiero meterme en la conquista en el Perú, ¿no? Que ahí tendría que, digamos, y leo, dicto, ahí sería un proceso ya antes de comenzar un año, pero mucho de esto me acordaba. Y el libro, varios, incluso un editor aquí me dijo, ¿por qué no lo haces mera persona? Y dije, no, niego porque mero detesto esos libros donde el escritor es más importante que la historia. Y yo no tenía, yo no voy a mentir y decir, yo era joven estudiante en 80 y yo entendía, yo tenía la misma ignorancia de todos. Pero, en fin, cuando entro en la prensa me suena conocida, los patrones, los presidentes, o sea, no es como aprender algo totalmente nuevo, o lo que Manuel, tú logras hacer, no sé cómo manejar muchas historiografías nacionales, ¿no? O sea, ahí sí, es algo, me preguntaron, no sé por qué esta vez en Perú, por qué nunca salgo de Perú, hago otra cosa. Digo, bueno, me va bien en Perú por muchas razones, pero también porque si voy a trabajar Honduras, hay que leer, hay que aprender bien la historia hondureña, la historiografía. En este caso lo tengo un poco más fácil. Pero a la vez fue todo un reto, ¿no? Eso, o sea, para mí hacer algo, todavía en Perú, pero algo distinto es lo ideal. Por eso hice un cómic, una historia gráfica que para mí fue toda una aventura y me llevó al microhistoria, porque cuando haces un cómic hay un vínculo con este proyecto en el sentido que yo tenía que escribir como en las medias, como en los barcos, la cara de Miquela Bastidas, ¿no? Eso de alguna forma fue microhistoria. Sí, yo no, hasta ahora no veo ningún provecho comparar Tupac Amaru y Sendero Luminoso. No es por un anti-Sendero Luminoso, sino son muy distintos, ¿no? O sea, yo no encuentro lo de la pareja, por ejemplo, y además Sendero era muy anti-Tupac Amaru. En parte sus rivales, el otro movimiento guerrillero, toma el nombre, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que sí son tupamaristas, pelean en su nombre. Sendero tuvo esa visión muy dura con el pasado, Sendero era único, ¿no? O sea, siempre cuento a mis alumnos que el Departamento de Estado, y tengo cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde dice, Sendero Luminoso ha puesto una bomba en el consulado o en la embajada, o algo cubano, no me acuerdo bien, creo que en la embajada, en 80 y no sé, principios. Y para el Departamento de Estado, Cuba era los malos en todo, y Sendero, un grupo de izquierda, está atacando Cuba, no entendían bien, o sea, es un ejemplo para mostrar ese espacio muy, muy raro que tenía Sendero, ¿no? Tenía muy pocos vínculos, aparte con unos grupos maoístas en India, en Sri Lanka, en Francia, y uno que otro grupito chiquito en Estados Unidos, en México, por ejemplo. No tenía una gran, para volver a Solange, redes internacionales, ¿no? Mientras de MRTA sí. Sí, y las otras, y no abusar, y ya me callo, hay dos cuestiones ya mucho más pequeñas. Creo que en muchas de estas visiones en general guerrilleras, hay un antes y un después y ciertas influencias en lo que está pasando en Vietnam. Sí. No sé si también lo contemplas así. Creo que Vietnam, obviamente, con la salida de los franceses
después de Dien Bien Phu en los 55, si no recuerdo mal, y la entrada de Estados Unidos y todo lo que sucede en Vietnam y en el sudeste asiático mediatiza muchos movimientos guerrilleros, no solamente en América Latina, sino también obviamente en África y después y antes en Asia. Pero aquí también pasa, se ve. Y la segunda cuestión es, ¿y no has tenido problemas por ser un historiador gringo? Es decir, alguien que está investigando no solamente la historia de una parte, una historia, en este caso, sensible, muy ultranacionalista, en el caso de, bueno, una parte ultranacionalista o nacionalista de Tupac Amaru y cómo se enfrenta esto al imperio en este caso español, pero el imperio después va a ser el imperio de Estados Unidos, el imperio es igual. Sí. Y en segundo lugar, todos los movimientos guerrilleros y evidentemente la izquierda latinoamericana no solamente va a ser nacionalista, sino además antiimperialista, ¿no? Sí, muy buena pregunta. O sea, Sendero, yo he leído mucho su documentación, tenemos el archivo Gorriti, Gustavo Gorriti juntó material, en esos años tenía su contacto, le daban fotocopias, la seguridad, la inteligencia peruana nunca sobresalía por no sé, no hubo mucho control de documentación, pero Sendero, por ejemplo, en contraste con MRTA, otro movimiento, no hace referencia a Vietnam, los sandinistas, Tlatelolco, México, ellos es China, la revolución cultural que ya está en decadencia, ya está decayendo, contra el mundo, mientras que MRTA, el otro movimiento, sí es parte de este proceso y uno lee su periódico, sus trabajos, bueno, hay vínculos literales con Colombia, con los sandinistas, etcétera. Ellos creen aparte, o sea, ese es el Sendero de esta historia global. Es algo que Carlos Iván de Gregorio, quien mencioné ya, que era gran escritor, era escritor de ficción, tenía un talento, la capacidad, capta muy bien como algo único, la excepción. O sea, los nuevos movimientos sociales, por ejemplo, en los 70, feministas, ecologistas, no, ellos son maoístas, aunque sí tiene un lado feminista, digamos, o de mujeres, no entra en eso, no hay la presencia, o sea, por lo menos, esto digamos de forma explícita. Claro, Vietnam celebran, creo que no me acuerdo por la derrota del imperialismo, pero no caen en lo que uno pensaría en la izquierda global incluso, o sea, en los periódicos de izquierda de estos años de los 70 antifranquistas en España, tendría menciones de eventos. No, Sendero no. En parte lo de gringo, yo hasta ahora muy poco, en parte porque no es mi proyecto conocido, o sea, he publicado un artículo en inglés y castellano, no lo estoy publicitando mucho, yo creo que ya es hora de anunciarlo. En Lima esta vez muchos me dijeron, porque acabo de publicar libros sobre la carta de Miquela Bastidas y Tupac y Tomasa, dijeron, quédate en el siglo XVIII, no gusta, ¿no? O sea, un poco, ¿por qué te metas? Pero estos días con Trump aquí, justo he hablado con mi hermano, mi cuñada, de el fenómeno de la xenofobia hipócrita. O sea, el odio al extranjero, pero no el que conoces. O sea, ya vemos con no sé si me explico. O sea, con Trump hubo muchos latinos que votaron. Algunos son conservadores de Florida, gente de derecha, ¿no? Pero algunos dijeron, no va a tocar a mi gente. O el caso de una amiga peruana, de su hijo venía hablando peste de los inmigrantes, los ilegales. Dije, oye, todos tus tíos han pasado por esa frontera, ¿no? Y una amiga de Inglaterra, de Brexit, que su mamá votó por Brexit, después se quejaba, ay, esta polaca tan agradable que me servía té también, el español, que esto, ¿no? O sea, hay algo de, está mal gringo, pero como me conocen y ven, en Ayacucho, lo que sí, hacer este trabajo, he tenido que estar mucho tiempo ahí, o sea, yo nunca voy a caer en llegar en avión, tener 2 días, hacer 8 entrevistas, quedarme en el hotel de turista e irme. O sea, tú viste que ya me estoy quedando y así la gente agarra en confianza. Y hasta ahora no. Cuando sale el libro, es un tema muy, muy complicado.
yo espero ser justo, pero un buen libro va a molestar a uno, me imagino, ¿no? Pero hasta ahora, muy poco. Bueno, muchas gracias, Charles. Yo tenía una última pregunta. Sí, igual también dejamos también espacio para si alguien se quedó pensando. También referido a lo metodológico, cuando iniciaste la presentación hablaste de que tuviste que indagar en la microhistoria, en el microanálisis. En ese sentido entiendo que la escritura de esta investigación está en proceso y siempre la escritura revela nuevas cosas que por ahí todavía no las tenés preclaras. Pero me preguntaba qué te parece o que tu intuición o tu sospecha incluso, pues, qué puede aportar la mirada microanalítica respecto a la interpretación de este hecho que no estuviera preestablecido. Y me explico un poco por qué, porque mencionaste el ejemplo de, bueno, si eran 2 o 3 metralletas, por ahí parece un prurito de historiador obsesivo, pero para mí no lo es, porque en ese tipo de análisis a ras del suelo es donde quizás se revela lo que no está dicho, ¿no? Y en ese sentido, incluso por la caracterización que vos hacés de los distintos actores en este evento, pareciera que hay una actuación policial ahí en duda, la decisión de no intervenir de las Fuerzas Armadas, la reivindicación del hecho por parte de Sendero Luminoso. No digo que sea un ataque pactado ni de falsa bandera, pero sí que fue muy funcional a bueno, a estos dos macroactores que serían, bueno, un gobierno que se decidió a intervenir en el conflicto interno mediante las Fuerzas Armadas y un Sendero que no solo recuperó a sus militantes, por lo que mostré de la cárcel, organizar una fuga más tradicional por ahí era hasta factible, ¿no? Como que hay algo escenográfico en este ataque. Así que en ese sentido, respecto a la mirada microanalítica, ¿qué te parece que puede aportar en este caso para que sea novedoso, digamos, para la interpretación del hecho? Sí, no, a mí me ha sido, como habla con la pregunta de Manuel, o sea, cuando un nuevo proyecto hay que leer nuevas cosas, no solo de momento, sino historiografía teórica, ¿no? Y siempre tenemos la teoría muy presente, pero con mucha sutileza, ¿no? Eso es la gran característica de historiadores, no ponemos, o sea, no citamos mi marco teórico Heidegger o Marx o tal capítulo, ¿no? Pero sí leemos cosas nuevas. Yo, verdad que ha sido fascinante, tuve la suerte de estar en un taller de historia oral donde, simplificando, hay a uno, no sé si más la escuela italiana, Ginsberg, que es cuestión de acercarnos a ver cómo vivía la gente, o sea, especie de una foto de un momento. Y esto ya he hecho un poco con desastres naturales, porque yo escribí un libro sobre un terremoto, tsunami en Lima en 1746, donde realmente tenía 20 descripciones, quién estaba dónde, quién se acostaba con quién, o sea, exactamente cómo era la ciudad en ese momento, ¿no? O sea, hay esta forma de explicar la vida cotidiana, vida de materia de cultura material, etcétera. Pero mi argumento más bien es que este momento cambia, ¿no? Pero nos permite ver los grises, no es un, digamos, resumen que A, B, C, que es inevitable, ¿no? Hay que ver los grises, o sea, las dudas, lo que no hubiera pasado, los que hubiera pasado si la policía estaba lista para el ataque, todas estas cosas. A mí ha sido esto creo que va a ser mi aporte metodológico en la sección que estoy escribiendo. Es duro porque a veces los libros de historia y narrativa no quieren esta parte, pero eso sí lo estoy viendo. Y al final hay algo que muchos me han comentado que estoy comprendiendo, más los fujimoristas senderos se necesitan de alguna forma. Hay casi una nostalgia. Son dos movimientos autoritarios que se enfrentan. Fujimori, murió, sus defensores, es que él
derrotó a Sendero, y esto es porque tienen mucho apoyo. También la economía bajó la hiperinflación, pero es su gran aporte, digamos, ¿no? Y Sendero, de alguna forma, y acá estoy, Sendero hay que hablar en plural y hay diferentes líneas, pero de alguna forma ha habido en las cárceles alianzas entre senderistas y los pocos fujimoristas y hasta alianzas políticas. Tienen visiones, hay ex senderistas que han entrado a Fujimori. En fin, no lo explico bien todavía, obviamente, pero hay una relación bien compleja ahí y de alguna forma los fujimoristas quieren que, o sea, si Keiko Fujimori es candidata en 2 años, vamos a escuchar mucho la derrota de Sendero Luminoso, hiperinflación, y de alguna forma Sendero vuelve a estar en los escenarios. Hay mucha gente que ya pasó, ya fueron derrotados, ya es pretexto para macartismo, basta o nos olvidamos de esto, ¿no? Pero muy buena pregunta, sí. Bueno, muchas gracias, profesor. No, a ustedes. ¿Queda algún... No, creo que no. Quisiéramos agradecerte mucho tu presencia aquí, ha sido auténticamente magnífica. Que además que nos muestres en Aula Americana una primicia de lo que va a ser no este proyecto, que ya lo es, sino también tu libro. Y como ya te comenté, ya no sé si en Ayacucho o en Nápoles, estoy muy abierto a ser tu editor. Ya, bueno. Sea en este o sea en un futuro. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias muchas gracias. Qué preguntas más buenas y bueno, ahora pasear un poco en San Francisco. Agradezco muchísimo. Y bueno, pero a una reunión en vivo en donde ustedes. Perfecto. Estás invitadísimo. Ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo gracias a todos. Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Saludos, Chuck. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao.